Francis era teniente coronel cuando la guerra. ¿Qué lo pudo haber llevado a irse a Cuba? El que ya él no cree en los americanos. Ahí comienza él a cambiar, a darse cuenta que a veces en los grandes imperios dicen cosas que total, cuando no le conviene no es así, hacen lo que quieren. Los acontecimientos ocurridos el 19 de diciembre de 1965 en Santiago, de alguna manera trasladaron la Guerra de Abril o lo que quedaba de la Guerra de Abril, con la intención particular del CEFA, de los hombres de San Isidro, de asesinar a Francis Camaño, a Francisco Alberto Camaño de Ño. Allí estuvieron muchos hombres, miembros del equipo constitucionalistas, los principales líderes militares, que estuvieron acompañando a Francisco Alberto Camaño. Pero además allí estuvieron Antonio Guzmán, que ofreció el desayuno a los que acompañaban a Francisco Alberto, y estaba Salvador Jorge Blanco, estaba su esposa, doña Cela Mera de Jorge, había los miembros de un pequeño circo que se estaba presentando en Santiago, estaban hospedados en el Hotel Matún, y había ciudadanos, personas de diferentes países, entre ellos uno de los que entrevistamos precisamente hace unos días, Bill Wall, que era un funcionario del Royal Bank of Canada, que estaba en una labor de trabajo en San Francisco de Macorís, como no había hotel en San Francisco de Macorís, se trasladó a Santiago. Pues hoy tenemos a una persona muy vinculada familiarmente con Francisco Alberto Camaño, que estuvo en Santiago en todos los acontecimientos. No era un militar, era un civil, pero era una persona de la absoluta confianza de Francisco Alberto Camaño. Estamos hablando de César Andrés Camaño Grullón, más conocido como Cuqui, que en el gobierno provisional de Francisco Alberto había sido una especie de asistente en el despacho del presidente de la República, Francisco Alberto Camaño, y se convirtió en una persona protocolarmente relevante para Francisco Alberto Camaño. Cuqui, muchas gracias por aceptar esta conversación. Cuqui además es hermano de Fellita Camaño, que es una persona muy conocida. El que no conoce Maniquí aquí en Santo Domingo, ¿verdad? No ha vivido aquí. No ha vivido aquí. Muy cercano con Claudio Camaño, que fue hermano. Hermano de... No, pero digo, cercano digo en las actividades, porque tú no eras militar, Cuqui no era militar, pero no. Claudio sí era militar. Sí, Claudio era militar. Y Claudio fue el jefe de inteligencia militar en el gobierno de Francisco Alberto Camaño. De modo que Cuqui era hermano de Claudio, era hermano de Fellita, y lo tenemos con nosotros. Cuqui, a mí me interesa saber, si tú no eras militar, ¿cómo es que te acercas a Francis Camaño, te visten de militar y la gente tenía la impresión al verte de caqui que tú estabas en la actividad militar? Sí. Tenía un fusil, tenía una pistola, un revólver, y ahí andaba Cuqui. Sí, en la Guerra de Abril. En la Guerra de Abril. ¿Cómo es que te conviertes en una especie de asistente protocolar en el edificio Copelo? Bueno, cuando la guerra estalla, yo sabía que Francis tenía posición, pero no tenía esa... En ese momento el pueblo no sabía la beligerancia que él tenía, que él era el líder de un grupo. Sí. Y Claudio, mi hermano, que siempre fuimos, aparte de que él era mi hermano mayor, me llevaba 7 años, pero fuimos muy amigos, él sí era militar, y entonces él me dijo, no te metas en ningún comando cuando comenzaron los comandos del 14 de junio, del Social Cristiano y demás, Marce, que te necesitamos. Parece que desde niño yo era muy callado, precisamente con las hermanas mías, cuando tenían enamorados, yo nunca se lo comentaba a mis padres. Yo era un tipo muy reservado desde niño. ¿Tú las apoyabas? Las apoyaba. Y entonces cuando sucede esto, me llevan para que estuviera trabajando directamente en el palacio, que era el edificio Copelo, sí, en la oficina de Francis Camaño. Yo siempre estaba mucho tiempo con él
y en el antedespacho, cuando llegaba gente, esperaba a alguien, yo era que se lo pasaba, lo encaminaba otra vez a que saliera. Y cuando había que hacer servicio, que amanecía en el techo, cuando la situación estaba... En el techo del edificio Copelo. Bueno, cuando empezamos fue en Ciudad Nueva. En Ciudad Nueva. En un edificio que abajo había un parqueo gigantesco y la oficina de arriba fue que se tomó, ahí fue que empezamos. Entonces ahí había que hacer servicio arriba armado, porque era ahí era que estaba el comando, no había presidencia todavía. No había presidencia, había un comando. Un comando que empezó la guerra con eso. Entonces yo trabajaba directamente en la presidencia. Habíamos 6 Camaños que tuvimos con Francis directamente. ¿Quiénes eran esos Camaños? Además de Francisco Alberto y Claudio. Y Claudio, estaba Álvaro Camaño Pérez Ya. y César Camaño Pérez, que eran hermanos también. Ya. César sí era militar, Ya. Álvaro y yo éramos civiles, y el quinto, que no era Camaño, era Deñó, el tío Chibú, Alejandro Deñó Suero, Sí. que era militar, él siempre estuvo militar. Siempre estuvo militar y aparece en muchas fotografías. Sí, con él. Chibú aparece acompañando siempre a Camaño. A Camaño, porque él era tío de Camaño. Era tío de Camaño. Ajá. Y entonces, ese era... Hermano de Don Fausto. No, hermano de Tianonín. De Nonín. De Nonín, la esposa de Deñó. Deñó. Por eso él era Deñó Suero. Deñó, sí. Y entonces, cuando estalló la guerra, me acuerdo que ahí una noche, cuando estábamos en la Canela esquina Pina, en el segundo piso, me toca hacer servicio arriba. Y yo estoy haciendo servicio arriba y de repente la puertecita que se subía al piso, porque era en escalera, tiran un colchoncito y yo me espanto, pero es desde dentro de nosotros. Y entra un señor que yo lo había visto un par de veces, italiano, Ilio Capocci. Ilio Capocci. Entonces Ilio, con el calor no podía dormir y me dijo que se iba a acostar ahí. Pero él hablaba mucho, era muy conversador, y yo con ese hombre, ahí me enteré de toda su historia. Algún día te la contaré. De la de Ilio Capocci. De la de Ilio, sí. Y entonces hice una amistad con él enorme desde ahí en adelante, hasta su muerte. El 19 de mayo murió Ilio Capocci en el intento de asalto al Palacio Nacional. Al Palacio Nacional, sí, ahí muere Ilio. Dentro del jardín del Palacio Nacional. Sí, él logró cruzar. Él logró cruzar, sí. El único que cruzó. Único que cruzó. Sí. Era un guerrero de nacimiento. Ya. Entre las cosas de Ilio, su padre lo mete a un seminario en Italia, como se decía, que un hijo era seminarista. Bueno, y él se escapa del seminario con otro grupito y se meten a la guardia de Mussolini. A propósito de eso, yo tengo una inquietud y quiero saber, porque hay versiones diferentes. El 14 de mayo de 1965 llega al país Rafael Tomás Fernández Domínguez. Correcto. Sí. Sí. Ya estalló la revolución, ya Camaño, ya pasó lo del Puente Duarte, vino la intervención y Fernández Domínguez va al edificio Copelo, Sí. a reunirse con Camaño. Con Camaño. Correcto. Bien. ¿Usted estaba ahí ese día que fue Fernández Domínguez a reunirse con Camaño? Sí. ¿Es cierto que Camaño dejó esperando mucho rato a Fernández Domínguez antes de recibirlo? Pero era porque tenía una situación muy apretada con la actividad de guerra. Sí. Es decir, no lo dejé esperando por dejarlo esperando, sino que estaba indicándole a las tropas que estaban en ciertos sitios qué hacer. Estaba trabajando. Usted cuando entre ellos se dan un abrazo. Ya, muy bien. ¿Pero cuánto tiempo esperó Fernández Domínguez para ser recibido por Camaño? Cuando él llegó. Como 18 o 20 minutos. Lo que pasa es que en eso la gente lo veía como si fuera 2 horas. Era terminando unas conversaciones que estaba hablando dando órdenes. ¿Qué hacemos por aquí? Vayan para allá. Estaba dando órdenes. Eso era lo que estaba pasando. Eso era lo que estaba. ¿Usted estaba ahí? En ese momento estaba ahí. Sí. ¿Y cómo fue el encuentro de Rafael Tomás Fernández Domínguez con Francis Camaño? En ese momento. Un abrazo, cuando se vieron. Primero el saludo militar. El saludo militar. Que Francis era teniente coronel cuando la guerra. Ahí es coronel y después presidente. Entonces Fernández Domínguez lo saluda ya con el saludo al presidente. Al presidente sí, de la República. De la República. Ya. De manera que eso de que
Francis hizo esperar 2 horas, 3 horas Todo eso son a Fernández Domínguez. ¿Cómo iba a ser? Eso no era posible, No, ¿verdad que no? no. Ya, bien. Luego ya está lo que pasó el 19 de mayo, el intento de recuperación del palacio, del y ahí muere Por él. si acaso, ¿es cierto que Francis Camaño le pidió a Fernández Domínguez no ir al intento de asalto al Palacio Nacional? Bueno, Francis no estaba de acuerdo con esa operación, porque fundamental, lo que él nos contó después, porque él no estaba, porque después se le preguntaba. Sí. Él veía que primero no había la necesidad militar, el palacio estaba bloqueado prácticamente, pero era un gesto bellísimo que tomáramos el palacio y pasáramos la presidencia al palacio. Entonces él se aguantó, pero por eso fue que ellos más o menos, Francis decía, es demasiado riesgoso, muy peligroso. Pero aparentemente Fernández Domínguez no había encontrado batalla y quería dar la de él. Él quería dar su batalla. Ya. Y para mí esa fue la razón por cual. Pero Francis tampoco se lo impidió. Sino que le recomendó. Le recomendó, oye, yo entiendo que no debe ser. Eso yo no estaba presente cuando discutieron eso. Eso después yo lo fui oyendo. Porque yo no era una figura que podía estar en ese tipo de... Bueno, se dieron las negociaciones, se estableció el gobierno de Héctor García Godoy, Francis dejó la presidencia de la República y se fueron a Santiago para conmemorar o para recordar a los 6 meses de la muerte de Fernández Domínguez, una misa en la iglesia de la Altagracia y posteriormente un desayuno al que invitó Antonio Guzmán en el Hotel Matún. Sí. Me gustaría... ¿Cómo fue que se originó ese encuentro y esa presencia de Francis en Santiago y en el Hotel Matún? Bueno, la idea real eso fue por el joven que te dije. Pedro Manuel Casal Victoria. Pedro Manuel Casals Victoria. Casals Victoria es que le lleve esa idea a Francis. Francis. Yo lo recibí en la casa de don... De donde es Esteba. De donde el señor Esteba. Era la casa de Francis Camaño. Que era, en ese momento era la casa. Él ocupó esa casa. Ocupamos esa casa, sí. Muy cerca de la Crucero Arens, al lado del parque hoy Eugenio María. Sí. Ya, bien. Entonces, ahí era una casa de 2 pisos y demás. Y entonces, Francis me manda a mí a recibirlo. Yo no lo conocía. A Pedro Manuel Casal Victoria. A Casal Victoria. Sí, digo, ya él estaba dentro, a que se lo subiera al segundo piso. Al segundo piso de esa casa. De esa casa, que había una oficina privada ahí, para gente muy especial, cosas así. Entonces Pedro Manuel Casal Victoria es que le explica a Francis que Santiago no ha visto la Guerra de Abril. Nada más la oyen, era como... el Cibao no había hecho nada, era lo que ellos se sentían, más o menos. Que iban a aprovechar el 6º aniversario para la misa, de la misa una ofrenda floral en el cementerio y después el desayuno en el Hotel Matún para que Santiago viera los ranas y demás desfilando. Había mucha curiosidad por conocer el pueblo, a los hombres ranas. A los hombres ranas. Ya. Bueno, en ese momento... Esta es la misa. Ahí estamos en la misa. Esta es la misa. Ahí estamos. En la iglesia de la Altagracia. La Altagracia. Eso se llenó. Bueno, ahí se nota la misa. La misa. Ahí no cabía un mandado. Sí. Bueno. Entonces, cuando termina la misa, Claudio, mi hermano, que era el jefe de inteligencia, se me acerca. Yo estaba separado. El grupo de militares y la viuda y demás estaban al frente en la misa. Yo estaba en un lado, en un pasillo. Veo que Claudio se para. Cuando usted dice la viuda, Arlete. Arlete. La viuda de Fernández Domínguez. Sí. Bien. Entonces Claudio se para y viene a donde yo estoy y me dice, desde que yo lo vi que llegó, me paré. Y me dice, el plan del desfile no va. Me acabo de enterar que hay un riesgo enorme. Él era el jefe de inteligencia. Díselo a todo el que tú conozcas, aunque tú me veas hablando con él, tú vuelves y se lo repite. Que todo el mundo a coger el carro de aquí y seguir para el hotel. Ya, que no hay desfile. No hay desfile. De la iglesia al cementerio. Al cementerio. Ya. Porque se supone que hay unos atentados preparados contra nosotros.
Pero es cierto que hubo un bullicio muy grande y gente intentando como afectar la celebración de la misa en la puerta de entrada a la iglesia de la Altagracia. Eso lo que había era que eso se llenó como de 10 partidos que desfilaron y pusieron en el parque. Hay un parquecito y llenaron el parque. Entonces ellos hablaban, ¿sabes cómo son los izquierdistas de fuerte? Pedían cosas y como, no respetaban mucho la ceremonia religiosa. Pero no molestaba tanto a la ceremonia porque esa iglesia es cerrada. Ya. Ellos tenían como sus micro mítines. Entonces cada uno quería como vocear más duro. Ya. Porque eran varios grupos, por las banderas era que uno se daba cuenta. Ya, por la bandera que presentaba. Que presentaba. Ya. Pero cuando terminó la misa, que se decidió, entonces, y esto lo voy a confesar aquí en este programa, si no se sabe mucho. Cuando Claudio le informa a Camaño de que hay un atentado preparado, era lo que él pudo haber conseguido con sus informantes, que iban a atacar en el desfile. Entonces, Francis estaba sentado al lado de doña Arlete, entonces ahí se prepara un pequeño teatro. Arlete se enferma, porque el público está esperando en el parque, esta parte, para el desfile. Entonces, Arlete se siente mal, entre comillas, y Francis la acompaña ante el público, y ella más o menos, y Francis es que habla, doña Arlete se ha puesto mal, no puede hacer el desfile, así que nos vamos en carro, para no coger la calle, porque sabíamos que en la calle era que iba a pasar el asunto. Ah, fue así. Así se coordinó con Arlete para que ella para que después simulara un desmayo. Bueno, que se sentía mal. Sí, que se sentía mal y que no podía hacer el desfile. Y decir, bien carro, entonces Camaño no le iba a dejar ir. Esa fue una improvisación. Una improvisación por razones de seguridad. De seguridad, para no coger todo el público por la calle. Y entonces ahí todo el mundo cogieron los carros y se fueron al cementerio. Y nos vamos al cementerio. Yo fui de los últimos que salí, porque en el carro con que andaba, que yo andaba con Miniato Coradín, el doctor Miniato Coradín, y eran 2 abogados. Muy bien. Miniato era pariente, Miniato estaba casado con una prima hermana mía. Y Mejía, y el doctor Mejía. Bienvenido. Bienvenido, Mejía, nosotros fuimos los 3 juntos. Luego fue Procurador General de la República. De la República, Bienvenido, Mejía. Sí. Y entonces Bienvenido estaba allá también. Entonces cogemos los carros y cuando nos vamos llegando al cementerio, era para ir al cementerio en carros, a hacerle la ofrenda, pero no con el desfile. El cementerio de la calle 30 de marzo de Santiago. Era un trayecto relativamente corto. Corto, por eso era que se calculó que se podía ir a pie. Eran como 10 o 12 cuadras. Ya, de acuerdo. Entonces, ahí era que Claudio había tenido la información que iban a, no sé si a entrarnos a tiro. Pero los hombres rana llegaron primero al cementerio. Porque en ese... ¿Por qué? ¿Quién dispuso eso? Francisco Alberto. Francisco Alberto. Sí, porque desde que Claudio le informó a él con mucho disimulo, váyanse adelante, chequense el sitio. Ya. Fue de ese modo. Sí, viste, ellos, por eso ellos llegan primero. Llegaron primero. Sí. Y entonces cuando salimos hacia allá, tiran unos tiros frente al cementerio. La calle es enorme, ancha, es más ancha que el malecón de aquí. Ajá, no sé qué, entonces, porque son 2 calles que se bifurcan frente al cementerio. Entonces, es un edificio como de 2 o 3 pisos, que era un hotel de barato, de pueblo, sí. De la azotea sonaron unos tiros. Y ahí empezó, ya yo que sabía que Claudio me había dicho, empezó el lío. Tiraron al cementerio. Nos contaron después que hubo gente herida, no hubo muertos, pero santiagueros. Por eso no se supo tanto en la capital. Nadie de los que fue desde Nadie Santo de los que Domingo fue le pasó. No, porque la gente tiraron... ¿Pero tiraron a las personas o tiraron para arriba? ¿Qué fue? Eso no sabemos. Yo no sé. Ya. Pero se supone que ellos tiraron. Y cuando hacen eso, ahí Santiago ve los ranas en acción.
porque entonces los ranas brincaron como hacían ellos, que disparaban, se tiraban, daban una vuelta en el piso y cuando se paraban volvían y tiraban. Los tipos dejaron los fusiles arriba. Fueron 2 fusiles FAL que lo cogieron los ranas, ellos subieron hasta allá arriba y vinieron con los fusiles FAL. Y yo le pregunto al capitán Ureña, que era de los hombres ranas, jefe de la escolta de Camaño, y era jefe mío en ese aspecto. Sí. Y le digo, comandante, ¿qué fue? Me dice, 36 tiros. Digo, ¿cómo 36 tiros? Usted sabe que tiraron 36 tiros. Dice, porque este está vacío y a este le quedan 4 y cogen 20. Y cogen 20. Salieron huyendo, cuando cogieron los ranas, salieron huyendo. Claro. Entonces de ahí es que nos vamos al Matún. Ya. Pero, perdón, Cookie. Los hombres rana descubren C4 en la tumba de Fernández Domínguez y de Ludovino, su padre. Pero no reventó. Es decir, pero lo descubren y evitan que explote y que haga un daño mayúsculo porque a una cantidad de personas que van al cementerio. Fundamentalmente iba a ser un daño a civiles, porque normalmente a la tumba iba a estar la viuda, todas las mujeres, lo normal que se... Pero parece ser que el objetivo era Francis. Es probable que fuera eliminarlo a él y a su gente que tuviera gente más cercana, Monte Aracha, todo el comando, todo el comando. Gerardo Marte Hernández, Alora Fernández, todo el comando. Sí. Es decir, acabar con eso. Pero ahí le falló el asunto. Entonces, cuando nos vamos al Matún a hablar, ahí yo tuve al desayuno. Al famoso desayuno, que dicho sea de paso, no lo comimos a las 10 de la noche. Ah, ¿se comieron el desayuno? Porque él no se quedó ahí. En un momento dado, había un barcito abajo, o no sé si existe, y yo voy al bar porque tenía una sed enorme. ¿En el hotel? En el hotel por la mañana. Pido una presidente pequeña, escondido. Digo, escondido de los comandantes. Sí. Y le digo al tipo, ¿dónde está el baño? Porque me dio ganas de ir al baño. Y me dice, aquí no hay, tienen que ir al comedor. Yo tomo para el comedor, voy al baño y cuando vengo me doy cuenta que ahí en el hotel hay una escalera que baja de los altos del hotel abajo y me encuentro a Camaño, al coronel Camaño, ahí como con 10 o 12 señoras de Santiago que están alrededor de él. Y cuando él me dice, ¿cómo quitarle la pluma? Como yo siempre ven, escribe, cógele el nombre. A esa señora eran madres de muchachos de Santiago que la policía lo estaba cogiendo presa. ¿En Santiago? En Santiago. Ellas se enteraron, no sé cómo, que Camaño estaba en el Matún y cogieron hacia allá en taxi para pedirle a ver qué Camaño podía hacer. Entonces Camaño me dice que le estoy tomando el nombre a todos los muchachos con la cédula para él llamar a García Godoy para que dé la orden. Eso era lo que se esperaba. Ahí empezó el tiroteo. En ese momento esas mujeres sabían tirarse de pecho. Ya habían aprendido, pero Santiago no había tenido la experiencia de la guerra. Sí, pero ahí empezó ese asunto. Y las señoras se tiraron al piso, el corredero. Ya, vamos a hacer una pausa aquí, Cookie. Okay, vamos a hacer una pausa. Y además yo tengo todavía una inquietud antes de cerrar el caso de Pedro Manuel Casal Victoria. Que es si Camaño le tenía confianza y si esa persona, Pedro Manuel Casal Victoria, era una persona de confianza para Camaño, porque él era trujillista y además de trujillista fue una persona que parece ser estuvo contra el gobierno del profesor Juan Bosch y no necesariamente era una persona vinculada a Camaño. No sé, en esa relación pues yo nunca lo había visto a Pedro Manuel Casal Victoria, pero lo que creo que pasó fue que el plan que le presentó a Camaño le encantó. Le gustó. Odió Santiago, ¿verdad? Porque pudo haber sido parte del escenario para llevar a Camaño a Santiago. Pudo haber sido. No sé si fue con esa idea, pero a Camaño le encantó la idea. Bien. Vamos a hacer la pausa. En un momento retornamos con Cookie, César Andrés Camaño Grullón, que estuvo en Santiago, como ya nos está contando, lo que pasó en el Hotel Matún. Volvemos en un momento. Cookie, cuando se produce ese tiroteo, que es el momento en que Camaño se entera, y ustedes todos se enteran que el hotel está bajo fuego.
Sí. ¿Qué hizo Camaño? Yo estaba en ese momento. ¿Tú estabas con él? No, en ese momento yo no estaba con él. Porque ya tú habías salido del baño, él te había pedido que le prestara el no. lapicero Tiraron para los tiros, tomar nota. Tiraron los primeros tiros. Él tiros. sube de una vez a dar órdenes arriba y yo subo, pero me voy al grupo donde estaba, que era frente a la carretera que viene de Santiago, en el hotel. Para sacar a mi gente de ahí, lo que yo tenía ahí, los capitaleños que estábamos ahí, a ver por dónde era la situación. Cuando yo subo y cojo hacia allá, en el cuarto donde estábamos, que es el que daba al monumento, cuando llega el tanque. El primer tanque. El primer tanque, llega y se parquea allá. Tanque, sí. Entonces, ahí habían un par de ranas conmigo y demás, señores, esto está como fuerte. Dicen ellos, sí, hay que moverse de aquí. Entonces, nos mudamos, porque habían como 20 muchachas también metidas en ese cuarto, cuando empezaron que estaban en Santiago. Entonces, nos fuimos todos para el cuarto del frente. Los cuartos en el hotel, los hoteles modernos, y el Matún es uno de esos modernos, no tienen puerta con puerta de un cuarto a otro, sino que hay un camello, son camellados, como llaman. Ya, perfecto. Entonces nos vamos a la cosa del frente. Yo me acuerdo que yo, por estar que organizando, me quedo en la puerta, no puedo entrar. No puede entrar. porque después me descubro que en ese cuarto estaban metiendo muebles rotos. O sea, que a veces los hoteles y que había menos. Estoy parado en la puerta. Cuando ya se han tirado los tiros, el tanque está allá. Porque el tanque, cuando el tanque se paró, meneó el tanque, el cañón, yo eso lo asentó los tanques. Sí, Lo menea el camión. Y sube a ver si está bien. No es para disparar, sino el artillero para ver si el tanque, el cañón no está trancado. Porque si pero no, además un obús de eso podía llevarse lo que estuviera en el frente. Ya. Entonces me dice, decimos todo, bueno, hay que irse de aquí. Ahí es que nos vamos para el cuarto del frente. Yo me quedo en la puerta. Y ahí viene, como a los 3 minutos, ahí viene Lora Fernández con su escolta. César Rafael Camaño, que era uno de los primos que estaba en la guerra, estaba trabajando con Lora y venía en la escolta también. No, con Jorge, era guardaespaldas de Jorge Gerardo Marte Báez. No, en ese momento venía con Lora Fernández. Venía con Lora Fernández. Con Lora, sí. Ya. ¿Eso era en el segundo piso o en el primer piso? No, en el segundo piso. Segundo piso. Él subió arriba con toda su gente a ver la posición de disparo. Para el cañón, para el tanque, era más fácil disparar al segundo piso. Correcto, pero él quería ver el perímetro como militar, es lo que yo entiendo. Ya. Entonces, cuando él viene, yo estoy parado en la puerta afuera y me mira y me dice, oh, Cookie, yo estaba ensacado, ya yo me había quitado la ropa de amarillo, yo a la misa fui con saco y corbata. Entonces él me dice, oh, Cookie, ¿tú estás armado? Le digo, sí, señor. Y me abro el saco y le enseño un revolvito que tenía. Y me dice, Cookie, te estoy hablando de armas, no de juguetes. ¿Ese quién es? Lora Fernández. Lora Fernández. Porque él me conoció a mí desde niño. Ahí en esa fotografía que acabamos de presentar, el último, el que está detrás al fondo es Lora Fernández. El que está detrás. Sí, el último. Es el último. Ajá. Pero hay que decir una cosa, a propósito de este tema y de esta pregunta de Lora Fernández sobre las armas. Es cierto que cuando llegaron los vehículos al hotel, Camaño ordenó a todos que las armas, los fusiles y las ametralladoras que llevaban, las dejaran en los vehículos. Sí. ¿Es verdad? Sí. ¿Y por qué? Bueno, porque no se quería apiar en el hotel todo el mundo armado. Pero ya sabían que estaban bajo ataque, que en el cementerio lo habían atacado. Pero en el cementerio lo que tiraron fueron 30 y pico de tiros. Se pensó que había sido, Camaño pensó que había sido un par de guardias alocados para coger rango y cosas de esas. Por esa razón fue que entonces las armas largas del grupo dicen que el único que no las soltó fue Montearache, que llevó su fusil. No me acuerdo. Pero todo el mundo puso los fusiles ahí, si fueron con su pistola. Todo el mundo tenía su pistola. Ya. Entonces, cuando pasó eso el juidero para los carros, a sacar todas a buscar las armas. Sí. Todo el mundo, el juidero entonces para los carros a buscar las armas, porque no se pensaba. Me dicen que César Rafael fue el que se atrevió. César Rafael Camaño. Sí, mi primo. Su primo. Fue el que se atrevió a ir al parqueo, a jugársela, y que
no solamente sacó su propio fusil que No, estaba en sacó un vehículo, sino que sacó muchos fusiles todo lo que de había otros vehículos ajá. Sí, que sí, estaban. él se quedó afuera en eso. ¿Usted lo recuerda eso? Sí, César era más joven que yo, pero él y yo éramos muy afines. Todas las vacaciones nos las pasábamos juntos, éramos primos hermanos y nos tratábamos como hermanos. Ya. Pero ya. César sí fue militar. Ya. Y luego, bueno, ¿qué pasó entonces? ¿Cómo se estableció alguna estrategia de combate? ¿Ustedes inutilizaron el tanque porque el tanque No, al final quedó incrustado en la parte de la cocina del hotel? Sí, pero fueron los hombres Pero rana. el tanque que estaba, el que disparó, que era en el cuarto donde estábamos, que lo vimos, que el tanque, de ahí pasamos todos allá. Cuando viene Lora Fernández, entra a esa habitación a ver, y César Rafael entra también con él. Pero César entra y por casualidad le toca el baño, la ventana del baño para apuntar y disparar. Para apuntar, sí. Cuando el tanque tira, que le da la pared, ahí es que mata a Lora Fernández. A Lora Fernández. Sí. Fue con el impacto, no fue que el proyectil, no, el obús. las piedras, Sí, el cemento, cuando cemento. dio el bloque, pero el asistente de Lora, que éramos muy amigos, ¿cómo era que se llamaba? Bueno, él es que me dice, mataron al coronel, porque él cayó también, me cayó yo estoy parado en el pasillo pegado de esta puerta, y él cae allá, lo sacó la explosión. Sí, ¿verdad? la explosión fue lo saca y cae ahí. Cuando yo voy y lo muevo, me dice, ay, mataron al coronel. Entonces se esperó un rato que pasaran los tiros. Entonces cuando yo entré del cuerpo de Lora en el piso, con los ojos abiertos, Lora no se dio cuenta que se murió. Él tenía los ojos verdes y él quedó con los ojos abiertos y todas las costillas afuera. Si la piedra cuando le dio, si la bomba le dio al frente donde él estaba y lo desbarató, pero ahí cayó Lora. Entonces ahí ya sabíamos que había empezado la batalla. Había comenzado la batalla y ya tenían ustedes dentro de su equipo una estrategia. ¿Qué decidió Camaño? ¿Se reunieron todos, tomaron los hombres ranas? No, ¿Quién tomó el mando ahí? No, Camaño daba órdenes por un lado y Monte por otro. Es decir, donde Monte estaba, él era que le indicaba a la gente para disparar. Pues Francis estaba más pegado del teléfono hablando con García Godoy, explicándole la guerra. Pero García Godoy no tenía autoridad, aunque era el presidente. Pero era el único que aquí iba a llamar. Sí, pero estaba buscando un apoyo en donde no había posibilidad. No, pero no era apoyo, era explicándole lo que estaba pasando. No, está bien, pero obviamente diciendo, tienen que detener esto, aquí hay gente civiles, aquí hay personas que no tienen nada que ver con el problema que hemos tenido. Francis lo que le decía era que si él no lograba controlarlo, la idea era tomar Santiago entonces. La idea era salirnos de ahí y tomar Santiago, porque no me voy a quedar en el hotel a que me lo muelan arriba. Claro, pero estaban bajo ataque. Sí, bajo ataque. Entonces él le habló un par de veces, tenía que hablar con él, no sé con qué otro general él llegó a hablar, porque no daba mucho tiempo a atender, ¿sabes? Ya. Entonces, Claudio quedó al frente con la gente que él tuvo. Entonces Claudio sí estaba disparando, y cuando yo lo veo, se queda mirándome y se pega de la pared y baja el fusil y digo, ¿qué te pasa? Y me dice, me siento mal. ¿Qué tú tienes? Yo creo que le dice, no, me siento mal anímicamente. Estos muchachos vienen de frente. Porque del Matún a la autopista, eso es una sabana. Y ellos venían por ahí, los soldados. Estaban al descubierto. Al descubierto. Totalmente. Entonces, y dice, yo creo que he matado como 3 dominicanos. Bobamente. Así me dice Claudio. Le dijo Claudio. Sí, me siento mal, porque es que vienen mansi. Cuando se supo... Pero eran gente que no tenían formación, estaban vestidos. Sí, lo que pasa es que, lo que pasa es que la orden es hacia adelante, la guardia es así, como te dicen hacia adelante, ellos tienen que ir, porque muchos estaban tirando y otros caían. Y entonces cuando se terminó el recuento, lo que nos informaron fue que nosotros nos mataron 4. A ustedes le mataron 4. Y a ellos 74. Y a ellos 74. Sí, porque era que esos muchachos que venían ahí era una locura. Ese fue el informe. Yo no sé si eso totalmente es real o no, pero ese fue el informe que se dio. Y que al final, ¿hubo algún tipo de entendimiento, alguna embajada canadiense, estadounidense que interviniera? El tema de la aviación y el avión que
sobrevoló el hotel Sí, pero no dispararon. sin disparar, Sin sí. disparar, no Sí. dispararon. Entonces, no, los americanos cuando vieron que los soldados estaban desbaratados y todo el mundo intervinieron desde que ellos entraron con sus tanques, se paró la guerra. Desde que llegaron los americanos, se pararon la guerra. Y ya. Los americanos fueron los que llegaron para detener, El pero ya combate. eso fue el mismo día. Sí, el mismo día, pero como 3 horas después. Parece que funcionó los gritos de... el ellos no poder avanzar y los gritos del presidente García Godoy, digo yo, llamando a los americanos, porque él era prácticamente, entonces él llamó a los americanos, y entonces llegaron los americanos. Ahí entonces se depara, y entonces esa noche, ahora estoy pensando en quién fue el coronel que bajó al comedor a buscar algo, y dice, señores, vamos a cenarnos el desayuno. Ya en la noche, pues ya se había calmado. Estaba servido. Nadie había comido Nadie. ese día. Bajo ataque, ¿verdad? Y ya ellos habían servido. Ya. Y no, los demás miembros de las personas que estaban en el hotel, los que se hospedaban ahí, que no tenían nada que ver con esto. No, pánico. Los miembros Bueno, del circo que estaba allí. Cuando los americanos subieron, ya que se paró el combate, se los llevaron. A todos estos. Todo el que se quiso ir. A todo el que estaba ahí de visita, de luna de miel. Todo el mundo se pudo ir. Ellos dominaron todo el sector, los americanos. Sí, lo que hacía entender que había paz. Es decir, que no iban a atacar, ni nosotros íbamos a tirar, ni ellos, ni los guardias no iban a tirar. ¿Alguien dio, Cookie, alguna información a Camaño sobre la responsabilidad que tenía la gente del CEFA o la gente del gobierno de Héctor García Godoy con ese ataque al Hotel Matún? Después se habló mucho de eso, pero él no sabía, a él no le dieron ningún informe sobre No le dieron ningún informe. Había. Pero él parece que él no creyó que ellos podían hacer ese Pero Camaño preparó un discurso y pronunció un discurso sobre, creo que envió una carta a la Fuerza Interamericana de Paz sobre el atentado en su contra y cómo eso rompía totalmente con el esquema de negociación que habían hecho. Porque cuando se le pidió a los americanos con los primeros tiros, ellos no aparecieron. Aparecieron cuando ellos pensaban que no habían acabado. Ya. Ellos le dieron tiempo para que aquellos hicieran, pero no, se le menearon bien los muchachos adentro. Bueno, responsabilizaron a un cuerpo militar con poca capacidad, con muy poca coordinación. Que expusieron a tantos hombres a morir en un enfrentamiento que resultó inútil, porque el objetivo era matar a Camaño. Ese era el objetivo. A Camaño y su gente, los dirigentes, los coroneles, los generales, y a todo el que ellos pudieran encontrar ahí. Bueno, pero luego se produce, Cookie, la salida de Camaño del país. Correcto. Esa salida de Camaño se da desde la casa en la que él vivía, la casa de Resteva, cerca del Parque Eugenio María de Hostos, en helicóptero. Y ahí es que va tu hermana, Fellita. Sí, va Fellita. Y los hijos de Franci, va Chichita, también se va, ¿verdad? Sí, no, se va Franci con sus 2 hijos que tenían, ahora tiene 3. Les digo, llegó a tener 3. Sí. Tenía 2 en ese entonces con sus hijos, Fellita y sus hijos. Fellita y sus hijos también. Y porque resulta que el papá de los hijos de Fellita se había quedado del lado de la aviación. El señor Deep. Deep. O sea, y entonces se quedó del lado de la aviación. De la aviación y Fellita se quedaba con sus hijos. Pero la aviación fue del lado de San Isidro. Exacto. Por esa razón es que Fellita entonces, ellos estaban separados. Se separaron, la guerra los separó. No, ellos estaban peleados, separados. Fellita estaba donde unos tíos míos, donde él es capitán Grullón, que es un hermano de mamá, que era como el jefe de la familia femenina, que vivía en el ensanche de la Feta, y estaba ahí con los niños cuando estalla la guerra. Entonces, a la aviación bombardear y eso, entonces Fellita coge miedo y coge por de Francis. De Francis, no, yo te protejo, que eso fue antes de que se supiera
No, todo el lío. Desde ahí es al DIP quedarse de aquel lado y bombardear y demás, que lo acusaban de eso. O estuvo en eso. Con los P-51. No, no, porque él era de vampiro. De vampiro. Él era de vampiro. Vampiro. Que era una especialidad superior. Pero de todos modos atacaron Sí, a la población civil. Exacto. Es decir, atacaron la ciudad. Entonces, y mataron a muchas personas. Entonces, entre las cosas que Francis le pide a García Godoy es un nombramiento para Fellita, porque tú sabes cómo se la llevan para allá. Entonces fue secretaria de la embajada allá, y ahí salió lo de los hijos, saliera todo. Ya. Así que Fellita se va con Francis. Se va con Francis en enero. En enero. De 1966. 6. Ya, pero ahí también había la posibilidad de un ataque en el trayecto o en el aeropuerto. Pudo haber sido. Porque había mucho odio contra Camaño. Pero... y la gente de San Isidro no aceptaba, la gente del CEFA no aceptaba que Camaño sobreviviera. Ellos son muy respetuosos de su vida, y los americanos dijeron, eso es un asunto de nosotros, y los americanos fue que lo llevaron. Es decir, ellos lo transportaron directamente al aeropuerto, hicieron una línea de seguridad para Francis y su familia. Y Fellita estaba contando el otro día, que no se lo había oído, estábamos hablando el otro día, que el vuelo era para las 7 de la noche. De hecho. Pero cuando el pueblo se enteró que Camaño se iba en el aeropuerto, se llenó la autopista de gente, y llenaron el aeropuerto de gente, como para despedir a Camaño. Sí. Y cogieron un avión, no sé de dónde era que venía, iba para América Latina, y bajaron los pasajeros aquí en el aeropuerto, en el Punta Caucedo ahí. Sí, porque el avión de ellos salía en la noche. Sí. Y a las 2 de la tarde le prepararon el vuelo a Camaño. Es decir, que salió antes. Antes, 5 horas antes. Fíjate que iban la familia, 5 señores vestidos de negro, que se supone que eran FBI o algo así, sí. Y ellos en el avión nada más. Solamente. Para Europa, para sacarlo de aquí. Porque había que sacarlo. Había que sacarlo, se había armado una multitud que iba hacia el aeropuerto. Ya. Y sobre, la familia no habló con Camaño sobre las posibilidades de asegurar su propia vida. Es decir, Chichita, su esposa, la misma Fellita que estaba cerca de él, por las razones que ya se saben, ustedes, Chibú, ¿qué pasó? No, Chibú se fue con Camaño. Sí, está bien, pero digo, eran de las personas que estaban cerca de Camaño. ¿No le dijeron a Francis que él tenía la posibilidad de ser víctima de un atentado? ¿O él confiaba tanto en su cuerpo de seguridad? Él confiaba muchísimo en su cuerpo de seguridad. Y los militares nunca piensan tanto en la muerte, porque ellos saben que eso le puede pasar en cualquier momento. Es decir, él no hablaba de eso. Él, si te veía algo inseguro, mandaba, fulano, ponte tú en aquella azotea, ponte tú aquí, pero no se agachaban. Ni él ni los otros coroneles, no era él solo. Es una cosa como que en la academia se le enseña mucho. Ya. Que eso, la muerte puede venir en cualquier momento, pero usted de la única manera es peleando que se puede defender, ¿no? Entonces, y él era un guapo. Sí, yo tuve una conversación con Néstor Julio, uno de los que estuvo con él en la Escuela Naval. Néstor Julio González, y me contó cómo era el carácter de Francis Camaño. Él era un guapo. Que era un hombre guapo, que era un hombre también violento cuando las injusticias le afectaban. Él darle una trompada a una persona no iba muy lejos. Y la daba durísima por el tamaño y la fuerza que tenía. Vamos a volver con Cookie en un momento, en la última parte de esta conversación, sobre ese ataque al Hotel Matún y sobre Francis Camaño. Cookie, me interesa saber, yo creo que el ataque en el Hotel Matún fue un acontecimiento muy importante en la vida y en las decisiones políticas futuras de Francisco Alberto Camaño. Correcto, eso. El ataque al Hotel Matún convirtió a Camaño en un revolucionario
antiimperialista, en un hombre listo para irse a un movimiento guerrillero? En ese momento no lo creo. No, pero no así, pero digo posteriormente. Es probable, eso fue parte porque él era un hombre pro-yanqui ciego, él estudia allá, Él era pro-yanqui ciego. un guardia, Un guardia trujillista de Trujillo, porque hubo una historia de Camaño con su padre cuando era secretario de las Fuerzas Armadas, y Camaño cadete, cuando Tío Fausto era secretario de las Fuerzas Armadas, no era jefe del ejército cuando eso, y Francia era cadete, que Ramfi y Francia eran amigos. Ramfi y Trujillo, claro, eran del combo, ¿verdad? Y entonces Ramfi le mandó a su papá el deseo de él, es decir, una solicitud para que aumentara 10 amigos de él, que eran militares, que los ascendiera. Que lo ascendiera de rango. Si usted Trujillo era muy formal, eso me lo contó siempre papá y todo, muy formal, no era una cosa de que tú me das y yo te doy. Se lo manda a Fausto, que era el jefe del ejército, para su estudio y opinión. Porque lo lógico, este pide esto, y Tío Fausto aprobó a 9 y tachó a Francia. ¿Verdad? Y se lo devolvió a Trujillo. Y cuando pasa a Trujillo lo llama, ven acá, ¿por qué tú, como a los 3, 4 días, ¿por qué tú tachaste al hijo tuyo? Le dijo, excelencia, cosa que yo duré 7 años para llegar al rango que lo han asentado a él. Yo quiero un hijo militar, no un muchacho, como que subido así, ¿no? Que prenda lo que es. Entonces yo lo dejo, está bien. Pero de ahí en adelante, cuando él llegó a la Secretaría de las Fuerzas Armadas, no hubo estudio, academia, que él no ponía a su hijo a estudiar. A estudiar. A estudiar. Entonces, por eso Francis hizo como 7 cursos en Estados Unidos, en la Marina, porque el primero, lo que fue marino. Marino primero, en la Academia Naval. Que, sí. Que es la carrera más fuerte de las Fuerzas Armadas, porque es trancado todo el tiempo. Tú sabes, lo más disciplinado tiene que ser la Marina, porque una indisciplina ahí hunde el barco. Sí, porque hay gente que tiene la versión de que Francis fue un hijo de un jefe de las Fuerzas Armadas que lo protegió y que era un muchachito bien, que hacía lo que le daba la gana. Tío Fausto fue que lo llevó a él a ser ese hombre que fue. Ya. Pues entonces lo agarró y Francis duró como 3 meses sin hablarle al papá de cariño. Todos los otros compañeritos con un rango arriba y él tenía que saludarlos y demás. Y él se quedó, pero de ahí para adelante. ¿Y qué es entonces, en tu criterio, Cuqui, lo que transforma y convierte a Francis en un nacionalista antiimperialista? Para mí fue parte de la guerra de abril al final, que él entendía que los yanquis venían, porque él estudió con ellos allá y veía que ellos eran muy nobles, que ellos venían a poner esto, lo que era, dividir esto, evitar la cosa. Pero no, él se dio cuenta que aquella gente vinieron a barrerlo y lo que pasa es que no pudieron, porque ellos no podían barrernos, sino poner a la gente del CEFA y demás que nos barrieran. Y cuando lo ponían nosotros lo pateábamos, entonces no pudieron hacer eso. Entonces ahí comenzó él como ya a ver a sus ídolos, pero ven acá, pero esta gente no están con lo que me dijeron, porque aquí lo bueno somos nosotros. Y ellos están apoyando al otro lado, que es el malo. Ahí comenzó Y cuando se dice que Camaño está rodeado de comunistas y que él mismo es un comunista y que ese es un gobierno de desorden y de caos, bueno, y que ahí... ahí él lo miraba riéndose de ellos, porque él no era así, ahí él era el jefe en la guerra de abril, él era el presidente. Él era el jefe. Él era el jefe. Los muchachos de izquierda ahora no los puedo votar, porque eso es lo que me están defendiendo cierta Afafataveri y demás, los comunistas que estaban, esos son los que están peleando por mí, por nosotros. Sí. Entonces yo no lo puedo despachar, nada más quedarme con los pocos guardias que tengo. Entonces ahí comienza él a cambiar, a darse cuenta que a veces en los grandes imperios dicen cosas que total, cuando no le conviene no es así, hacen lo que quieren. Eso fue más o menos lo que él entendió. Ya, pero eso es hasta la guerra de abril. Hasta y en la guerra de abril ya ocurre lo del Hotel Matún, que es un momento en el que él mira de otra manera al país
que ha invadido República Dominicana y el país en el que él se formó. En que él se fue, sí. Definitivamente. Ahí él cambió bastante. Él cambió bastante a partir de ahí. De ahí. Pero luego Francis se va a Londres y en el año 1967, entre octubre y noviembre, desaparece de Londres y termina en Cuba. ¿Qué lo pudo haber llevado a irse a Cuba? El que ya él no cree en los americanos. Es como cuando se tiene una... Fue lo que yo entendí. Cuando se tiene una persona que tú quieres mucho y tiene muchísima confianza y eres ciego con ellos, y de repente lo encuentras besándose con otro, tú dices, pero ven acá, todo lo que yo aprendí, todo lo que me dijeron no era cierto. Entonces parece que fue... Yo no volví a hablar con Francis Camaño más. Después que se fue. Después que se fue. Después que se fue, no, porque yo tenía pensado irme a hacer un curso a Londres. Cuando iba a hacer el curso me entero que se había desaparecido. Ya. De que no se sabía dónde estaba y como... Pero la familia sabía dónde estaba. Claudio sabía. Se sospechaba, Claudio debía saber, pero eso él no me lo dijo nunca. Ya. Nunca me lo dijo. Pero, como para no regarlo, hasta que no... Entonces cuando se enteran que Francis está allá, él y Jorge Gerardo Marte Hernández, Claudio, van a Cuba a tratar de sacar a Francis de allá. A tratar de sacar a Francis de Cuba. De Cuba, sí. Jorge Gerardo Marte Hernández fue a eso, con Claudio Camaño. Sí, van los dos. ¿Y tuvo Claudio Camaño alguna orientación de don Fausto? No creo. Yo, no. Ellos tal vez hablaron de eso y tío Fausto, conociendo la seriedad de Claudio, le dijo que era importante que fuera para tratar de sacarlo de allá y demás. Y entonces cuando ellos van y Francis le explica el plan, Jorge Gerardo le dice, bueno, mano, yo en esta no entro, ¿no? Yo de esta vaina no sé, lo mío es otra cosa, izquierdismo, yo me voy. Y Claudio le dijo, bueno, yo tampoco, yo no, ¿sabes? Yo de fuera, tú me vienes con una cosa como de meterme en esto que no conozco. Y entonces, entonces Francis le dice a Claudio, sí, Claudio, pero quédate una semana conmigo para explicarte ciertas cosas. Jorge Gerardo se va. No, Jorge Gerardo se va, lo llevan al aeropuerto. Lo llevan al aeropuerto y coge para acá. Y coge para acá. Bien, okay. Bien. Con su secreto y todo, siempre amigo de Francis, siempre muy callado y cooperando con lo que podía con él, pero no me hable de guerrilla. Ya, perfecto. Entonces, Claudio se queda una semana más. A la semana, Francis lo va a llevar al aeropuerto. Eso me lo contó Claudio por casualidad, como 2 meses antes de morir. Porque yo le pregunté, ven acá, ¿y cómo fue que tú te quedaste? ¿Qué era lo que tú...? Hablando, y él conmigo tiene mucha confianza. Y él dice, no, sí, pasó esto y esto. Entonces, cuando Francis me enseñó los campamentos, todas las cosas que tenía, era como entusiasmándolo. Sí. Y Claudio, con su idea de irse, Francis lo va a llevar al aeropuerto en un jeep. Ya que Claudio viene para acá, igual que Marte. Y cuando van en el camino, me dice, antes de llegar al aeropuerto, en la carretera, me da ganas de orinar y le digo, comandante, yo quisiera... ¿Hace pipí? Hacer pipí. Oh, sí, caramba, discúlpame, porque Francis era así, muy amable. Y para como que se le había olvidado hablando. Y se apean los dos y hacen los dos. Cuando se montan, que van a arrancar, pues Francis era que iba manejando, no había chofer ni era él que lo llevaba. Francis le pone la mano en la rodilla, me dice, Claudio, ¿y es verdad que tú me vas a dejar con todas las cosas que nosotros hemos hecho? Con el jefe de la policía tal, con el otro que conspiramos contra... Todos los líos que tuvieron, sí. Claudio era su mano derecha. Belisario Peguero. Belisario, sí. Entonces, digo, ¿y qué tú hiciste, Claudio? ¿Qué yo hice? Comandante, de media vuelta. Me convenció, no me atreví. Ahí es que de media vuelta. De media vuelta. Y ahí es que Claudio se queda. Y aquí nos quedamos esperando a Claudio y todo, y el mismo martes también, que yo quedé, bueno, el hombre se quedó. Claudio se quedó. Y Claudio era muy hábil, muy vivo. Cuando vinieron, Claudio se asila sin que lo agarren. En la primera guerrilla, sí. Claudio se le fue a la guardia a todo el mundo, buscándolo por donde quiera. Ya Francis estaba muerto y Claudio se asila en la Embajada de México. Yo estaba en Estados Unidos, yo no lo pude, no por sí que no lo pude ayudar. Bien.
Cookie, muchas gracias. Ok. Qué buena conversación. Hemos tenido una buena conversación. Yo te agradezco muchísimo que hayamos podido conversar sobre estos elementos en la vida de Francis, particularmente el caso del Hotel Matún, donde estuviste, porque esto forma parte de la historia nacional Sí. y el país tiene que conocer estos datos y estos elementos. No sabía, nunca había escuchado esa conversación entre Francis y Claudio, o Sergio, como le decía, era su seudónimo. Porque ese era el apodo de mi padre. Ah, era el apodo de tu padre. Que la familia le llamaba Sergio. Sergio. Entonces Sí. él, cuando estuvo allá, que tenía que Digo, quitarse el un nombre. apodo. Sergio. Ah, es Sergio. Sí. Bueno, pues muchas gracias a César Andrés Camaño, Grullón, Cookie, por relatarnos todos estos acontecimientos y darnos su punto de vista sobre estos momentos importantes de nuestra historia. Y gracias a ustedes por la compañía en este interesante día. Muchas gracias por su buen servicio. Muy bien, hasta luego, gracias. Mira.